Bueno, con respecto al método de contacto, como habíamos hablado ya en placas anteriores, se encuentran las placas de Rodack que son presionadas suavemente sobre la superficie a estudiar. La incubación, volvemos a repetir, la expresamos en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Si se cuenta la totalidad de la placa, se deberá calcular el valor de UFC por centímetro cuadrado. Las placas usualmente tienen 60 milímetros de diámetro, se llenan con un medio de cultivo para recuento total o de mesófilos totales o cromogénicos para detectar grupos de indicadores como coliformes o enterobacterias, etcétera. Hay que acordarse de formar un menisco convexo cuando llenamos las placas para poder después usarlas, salvo que se adquieran las placas comerciales. Las paletas con agar son similares a las placas de Rodack, que generalmente tienen una superficie de 7 a 10 centímetros cuadrados con superficie recubierta con el agar de interés. Yo he tenido personalmente la posibilidad de trabajar con estas paletas que eran de producción israelí y las llevamos cuando fue la misión de Naciones Unidas en la República de Haití durante 2004 y 2005, que me tocó actuar de manera personal y presencial en el Laboratorio de Agua y Alimentos, bajo mandato de Naciones Unidas. Y también lo que vemos en esta placa es la descripción del método del hisopo, que consiste en delimitar una superficie con un delimitador, que es una plancha de acero inoxidable o similar. Obviamente esto debe estar esterilizado. Hay kits que vienen listos para usar. El hisopo se pasa previamente humedecido sobre la superficie, rotándola, y obviamente va a un tubo que tiene una solución de transporte, y si es necesario realizamos diluciones decimales porque podemos estar muestreando una superficie que está muy contaminada y luego lo sembramos en el medio respectivo. Tiene muy baja reproducibilidad este medio, sin embargo, realizados en forma reiterada nos dan una información bastante exacta sobre la contaminación en los sitios. Son muy útiles para conocer cuando la planta trabaja normalmente y nos da la certeza de detectar desvíos y establecer las mejoras que correspondan en los POEs respectivos. Acá tenemos una fotografía de cómo tomar una muestra de contacto también directo mediante hisopos o directamente con la placa de contacto de tipo 3M, Petrifilm, que viene incluso ya preparada para distintos patógenos específicos, como después vamos a ver, y si no, en lugares que son inaccesibles para esa toma de muestra, bueno, utilizamos un hisopo, lo sumergimos en el medio de transporte y ese medio es el que volcamos en la placa que la llevamos a incubar. Vamos a hablar un poco de lo que son los métodos rápidos. Por ejemplo, la microscopía de epifluorescencia directa, combinada con la aplicación de tinciones de viabilidad, se ha mostrado como una técnica rápida, fiable y precisa con respecto al método tradicional de recuento en placa para evaluación del estado vital de bacterias tras ese proceso de POES y de secación que hablábamos antes. Por su lado, la impedancia podía ser utilizada también como un método rápido, simple y alternativo para verificar calidades higiénicas en las superficies de trabajo tras una higienización. Esto siempre va a ser optimizado si el hisopo se analiza de forma directa y correcta. Además, la rapidez de resultados permite adoptar medidas correctoras lo antes posible en el caso que se detecten superficies insatisfactorias en la parte microbiológica que pudieran suponer riesgos para la salud o para la recontaminación del producto. ¿Qué podemos decir respecto a la técnica de bioluminiscencia?
En condiciones experimentales es un método válido, rápido y preciso para evaluar contaminaciones microbianas en superficie. Sin embargo, cuando es aplicado en la industria alimentaria muestra grandes variables en relación a esos recuentos debido a la presencia de materia orgánica y de otros inhibidores. La determinación de ATP o adenosintrifosfato podría utilizarse como un método rápido de elección para realizar la vigilancia de limpieza y desinfección en la industria de congelados, aunque debería complementarse con análisis microbiológicos en la zona de elaboración. En la industria alimentaria promedio, la zona más contaminada es normalmente la de elaboración debido al tipo de material de las superficies, constituido mayoritariamente por polietileno articulado, y a las condiciones ambientales de elevada humedad. Esto estamos hablando en forma particular de los congelados. Eh, la zona con alto valor promedio de ATP por bioluminiscencia es obviamente la cocina, porque se asocia a la suciedad, a la presencia de levaduras y además a la presencia de B corta, B larga, NC, que son aquellos organismos viables pero no cultivables, debido a condiciones de menor humedad relativa. Debido a las crisis alimentarias acaecidas durante finales del siglo XX y comienzos del actual, se produjo un incremento de la conciencia de los consumidores con respecto a la seguridad de los alimentos. Esto un poco se los digo para eh, tratar de explicar por qué esta técnica de bioluminiscencia es la que está hoy quizá más en auge. Dijimos que tanto las autoridades nacionales como las mundiales reflejan esta preocupación en las normativas alimentarias. Hablamos con respecto a esto en un webinario pasado sobre las últimas normativas, por ejemplo, del Código Alimentario del año 2020. Al mismo tiempo, las cadenas de distribución se hicieron eco también de esta preocupación y como clientes de los fabricantes y proveedores de los consumidores finales, establecieron sistemas de control basados en los principios que rigen estas normativas. A caballo todo esto de la pandemia del COVID-19 comenzaron a aplicar los principios del sistema de análisis puntos críticos de control y análisis de riesgo que estableció el Código Alimentario o Codex Alimentarius en su última actualización de diciembre del 2020. Como parte de los prerequisitos, juegan un papel de gran importancia y mantenimiento en las correctas condiciones higiénicas de todas las zonas de elaboración y de almacenamiento de alimentos. Por ende, adquieren especial relevancia los protocolos de limpieza y desinfección y además la verificación de que estos procesos se realizan de manera idónea. Tan es así que la verificación de estos análisis de superficie, como dijimos, podía hacerse a través de placas de contacto, escobillado, etc. Pero necesitamos rapidez en el método. De ahí es que tiene un poco de mayor valor intrínseco esta técnica de bioluminiscencia que estamos analizando. La verificación de la fase de limpieza es bastante complicada y bastante tediosa, pero es muy necesaria y a veces no se realiza de la mejor forma. Esta técnica va a darse a través de un hisopo que toma la parte contaminada y determina por bioluminiscencia el contenido de adenosintrifosfato o ATP, que es el compuesto que almacena la energía de todas las células vivas. Está presente tanto en alimentos como ATP de origen orgánico, como parte de las carnes, pescado, vegetales, como ATP de procedencia microbiana. El complejo enzimático que vemos aquí en la imagen de
luciferasa convierte la energía química del ATP microbiano y no microbiano en luz a través de una reacción de óxido-reducción. La reacción bioluminiscente catalizada por la luciferasa utiliza energía química contenida en la molécula de ATP para producir descarboxilación oxidativa de la luciferina a oxiluciferina, dando como resultado la producción de luz. Esa cantidad de luz emitida es proporcional a niveles de microorganismos o de materia orgánica presente en la muestra que se pretende evaluar. La luz emitida es posteriormente cuantificada utilizando un equipo denominado luminómetro que expresa el resultado medido en unidades relativas de luz o URL. La cantidad de ATP recuperado en el hisopo depende de la contaminación microbiana y de la presencia de residuos orgánicos. Por eso es importante una buena limpieza, higiene y desinfección. Estos factores varían según el tipo de materia, el tipo de superficie, el tipo de proceso, el tipo de células predominantes, el grado de procesamiento de materia prima, etc. Por ende, resulta importante establecer los umbrales de aceptación de acuerdo con cada caso en particular. Esta medida de ATP permite pues indicar en tiempo real si la limpieza se ha realizado correctamente y además pueden corregirse situaciones incorrectas antes de la siguiente jornada de trabajo. Sin embargo, como se ha indicado, es importante, al igual que se ha realizado con las técnicas de análisis microbiológico de superficie, establecer criterios objetivos, límites críticos o especificaciones que indiquen qué niveles son correctos y cuáles no. Por ello, es importante realizar experiencia previa para poder hacer medidas correctas y además tener en cuenta todo lo que sea los datos oficiales de aceptación y de validación de esta técnica a nivel internacional que todavía, en mi modesta opinión, está en pañales. Referente a los análisis de proteínas, tenemos que muchas veces las superficies de contacto con alimentos pueden parecer limpias y desinfectadas, pero incluso así pueden seguir teniendo trazas de restos de proteínas que son difíciles de eliminar y al ser indetectables provocan también una fuente nutritiva para el crecimiento de todo tipo de bacterias, sobre todo las patógenas. Y si encima estas trazas proteicas se ubican en lugares que es muy difícil acceder, bueno, vamos a tener, como dijimos, desarrollo seguramente de biopelículas en ese lugar. También podemos nosotros analizar presencias de NAD y NADH, que son dinucleótidos, que como compuestos de nicotidamina y adenina que son, forman parte de todas nuestras células vivas, incluso las de los microorganismos. Por eso hay kits que ya vienen preparados para medir rápidamente y con mucha fiabilidad la presencia de estos compuestos, que además nos va a indicar mediante la coloración que cada tira va a llevar en especial la presencia potencial de células microbianas en ese análisis. En esta tabla tenemos justamente un paneo general de lo que son los medios utilizados normalmente en un monitoreo ambiental, como vimos, las láminas de inmersión o hisopos, etcétera, los objetivos que tiene cada una, el recuento de microorganismos viables o coliformes, o Escherichia coli, o flora micótica total, etcétera. ¿Cómo medirlas? Bueno, usando incubadoras durante un cierto periodo de tiempo, que va desde las 24 horas hasta los 7 días, y la conservación del análisis y la vida útil puede ser a temperatura ambiente o mayor a 15 grados de acuerdo a el fabricante de cada uno de estos medios.
Tener en cuenta que, como dijimos, el tiempo de lectura hasta el resultado muchas veces, como dijimos, demora desde un día, 24 horas, hasta una semana, si queremos ver, por ejemplo, flora micótica total. Y normalmente la industria quizá a veces no tiene esos tiempos que debe tener un laboratorio. Por eso es que las pruebas rápidas se usan con mucha frecuencia y en muchas industrias. Y en esta tabla mostramos justamente esas pruebas rápidas o de screening que obviamente se miden en segundos, se miden en minutos, pero lo que nos da es una presencia indirecta de sustancias que pueden albergar quizá flora microbiana que puede ser o no patógena. Pero es importante saber que si la prueba da positiva, seguramente si hacemos paralelo un análisis, puede ser que tengamos presencia patógena importante ahí. Por eso es importante las muestras de ATP, las muestras de proteína, como vimos, de NAD y NADH, que en definitiva nos da una posibilidad, como les dije, cierta de que dentro de esa sustancia que me está midiendo nos esté indicando, cuidado, que acá puede haber una flora patógena que está creciendo. Un poco en esta placa también queremos ver, de mostrarles dónde pueden existir problemas, porque uno piensa dónde tomo las muestras, y bueno, en los lugares que haya contacto con alimentos, que se puedan ver y demás, pero no, a veces hay que ir a lugares más profundos, como en este caso del rodillo, las juntas de la cinta transportadora, debajo de las correas de transporte, en los rodillos interiores, en las áreas de las patas, que si bien no hay un contacto directo con alimento en esta última, pero sí pueden formarse biopelículas. Y en el caso de la derecha también un caso tipo que puede llegar a tener depósitos de sustancias orgánicas que seguramente van a conformar un nicho prácticamente eh, para que listeria o cualquier otro patógeno pueda asentarse allí y desarrollarse. Todas las superficies que ustedes puedan imaginar dentro de un equipo, dentro de una línea de producción, son factibles de tener problemas de mantenimiento, problemas de higiene, problemas de desinfección. A veces no llegamos con los elementos que tenemos, es muy difícil y se va produciendo esa carga microbiana que nos hace la formación de la micropelícula. Ni que hablar si tenemos, como en el caso de la imagen, soldaduras que están defectuosas, tornillos que se oxidan, nichos producidos por anfractuosidades o roturas o micro roturas del material, etc. Y en esta simple tabla es un poco para ejemplificar también qué preguntas a veces nos tenemos que hacer para elaborar nuestra propia matriz de riesgo con respecto a la línea de producción o al alimento que se está controlando. Por ejemplo, si el tratamiento que tiene el alimento es listericida para reducir o mitigar Listeria monocitógenes, el que ustedes quieran, si es para salmonela, si es para algún otro tipo de patógeno. Si decimos que sí, el riesgo va a ser menor. Si decimos que no, el riesgo va a ser mayor. Además, el alimento formulado para prevenir crecimiento o ser letal para listeria, por ejemplo, a través de características intrínsecas, es referido a pH o actividad de agua. O sea, tenemos una formulación que sea letal observando estas características intrínsecas como antes dijimos, por ejemplo, esa actividad de agua menor a 0,92, ese pH inferior a 4,4. Si decimos que sí, bueno, el riesgo va a ser menor.
Si decimos que no, el riesgo va a ser mayor. También en el caso de la manipulación que recibe ese alimento después de envasado o antes del envasado previo al mismo con un paso de reducción de patógenos. ¿Está muy manipulado el alimento? Por supuesto que si el manipuleo es mínimo, el riesgo también va a ser mínimo. Si la manipulación es grande, el riesgo va a ser mayor, va a ser extenso. Además, el alimento tiene una lista de medida de control en su envoltorio, en su rotulación. Si decimos que sí, el riesgo va a ser bajo. Si decimos que no, el riesgo va a ser alto. La vida útil del producto durante el almacenamiento refrigerado. Si es corto, el riesgo es menor. Si es largo, el riesgo es mayor. Y por último, el alimento que está listo para consumo, ya envasado y demás, ¿apoya crecimiento de listeria en condiciones normales de almacenamiento? Si decimos que no, el riesgo por supuesto es menor o inexistente. Si decimos que sí, el riesgo se va a incrementar. O sea, son preguntas que a lo mejor parecen tontas, pero pueden ayudar a evitar un problema. Y en esta tabla mostramos, por un lado, el nivel de exigencia que nosotros podemos tener de acuerdo a la línea de proceso que se trate, que puede ser bajo, que puede ser normal o que puede ser estricto. Dentro de cada nivel de exigencia tenemos a su vez niveles de higiene, que pueden ser buenos, que pueden ser aceptables o que pueden ser deficientes. Imagínense ustedes que si tenemos un nivel de exigencia bajo de nuestra higiene y desinfección con una higiene deficiente, vamos a tener altos números tanto de aeróbicos como de coliformes como de hongos y levaduras. Es decir, las unidades formadoras de colonia van a ser altas. Por otro lado, si vamos a la otra punta, un nivel de exigencia estricto con una buena higiene y desinfección, prácticamente, no digo no vamos a tener desarrollo, pero van a ser ínfimos. Como ustedes ven, menor a 1, menor a 15, etc. Por eso es que esta es una tabla que elabora la FDA en Estados Unidos, aplicable a casi todas las industrias de alimentos, pero bueno, es un poco un detalle a tener en cuenta. Cada empresa, cada línea de producción, cada empresa alimenticia tiene su normativa en vigencia y sobre ella hay que trabajar. Todo lo que está escrito en ese lugar debe cumplirse a rajatabla, esté o no cercano a lo que nos pueda decir la bibliografía o la tabla o la capacitación. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que está reglamentado en cada empresa, porque sobre eso después vamos a ser inspeccionados y auditados. Vamos ahora a investigar aerobios mesófilos totales y nos vamos a remitir a la norma ISO 4833-1 del año 2013. En síntesis, muy bien, nos dice que tenemos que usar agar para recuento en placa, llevar a cabo con una dilución del orden del 10 a la menos 5, como dijimos, haciendo todo el procedimiento de la preparación de la solución madre hasta llegar a 10 a la menos 5. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque el alimento que se toma para investigar este tipo de microorganismos, nosotros queremos saber qué tipo de carga microbiana general hay por manipulación, por lo que fuera, para saber si las condiciones de higiene son buenas o no tan buenas dentro de una mesa de producción, por ejemplo, o en una cocina industrial. Entonces, las diluciones que vamos a utilizar no serán solamente las más bajas, sino que irán
increciendo. Acuérdense que a medida que el número es más negativo, las diluciones se hacen cada vez más grandes, porque si tenemos una alta carga bacteriana, necesitamos tener una placa con la dilución exacta para poder contar el número de colonias. Por último, las placas las cultivamos a 30 grados aproximadamente, 30-32 grados, que es la óptima de crecimiento para este tipo de aerobios mesófilos totales, durante 24, 48 y 72 horas, en donde vamos procediendo a hacer conteo de colonias, ya que hay bacterias que pueden tardar más en crecer. Cuando hablamos de coliformes, nos referimos a un grupo de bacterias gram negativas que no forman esporas, son muy fáciles de cultivar y de identificar porque fermentan la lactosa con producción de ácido y dióxido de carbono gaseoso. Tradicionalmente, todas las pruebas de coliformes tienden a la búsqueda de Escherichia coli. Y durante mucho tiempo se pensó que la presencia de coliformes indicaba contaminación fecal. Pero décadas de investigación dijeron que no solamente hay contaminación fecal, es una fracción solamente la que es de origen fecal, como el Escherichia coli, que es justamente la termoresistente que se cultiva a 45 grados. La gran mayoría de los coliformes a 37 grados son contaminantes ambientales. No por ello están exentos de peligro, entiéndase bien. Para las enterobacterias, para la investigación de esta familia bacteriana, eh, tenemos en cuenta la norma ISO 21528-1 del 2017. Sembramos una placa de Petri estéril con 1 mililitro de solución madre en profundidad, como vimos también para los aerobios mesófilos totales, en agar BRBG o BRBL a 45 grados. Cuando solidifica, colocamos una segunda capa sobre la anterior, o sea, hacemos una siembra en doble capa de agar, incubamos otras 24 horas a 37 grados, contamos las colonias de coliformes totales, que serán rosadas, porque este es un medio específico para contagio de las mismas, no crece otra bacteria que no sea coliforme. Y para determinar específicamente Escherichia coli, sembramos 10 mililitros de ese homogeneizado primario, que dijimos que era una solución madre, en caldo brila. 10 mililitros en 10 mililitros de caldo brila. Y lo incubamos 48 horas a 44 grados. Si encontramos formación de gas y viraje del color verde del medio al amarillo, presumimos Escherichia coli. No la confirmamos, sino que la presumimos, y la confirmamos repicando en siembra por estrías y en superficie sobre agar M. de Levin. Esta placa un poco la pongo para que ustedes puedan ver las distintas enterobacterias que podemos analizar, los medios que se utilizan específicos para cada una de ellas y el color que dan. La técnica es la misma, lo único que cambia es el medio de cultivo, salvo que haya una especificación especial de temperatura o de preparación del medio. La técnica que se requiere es la misma para todas las enterobacterias. Y como habíamos hablado anteriormente de Cronobacter, Cronobacter species, o sea, puede ser Sakazaki o cualquiera de las especies patógenas, también es importante que sepan que hay un cromagar, es decir, un agar cromogénico que da posibilidad de identificar Cronobacter
en alimentos, en muestras ambientales, etcétera, según la normativa ISO 22964, que nos va a dar una coloración de verde a verde azulado, mientras que la mayoría de otras bacterias se van a inhibir o van a crecer en colonias incoloras después de la incubación a 41.5 grados durante 24 horas. Acá podemos ver en la fotografía de la izquierda una muestra positiva a Cronobacter y en la muestra de la derecha estas tres colonias amarillentas que ya son negativas a Cronobacter. Con respecto a Salmonella, la guía básica para esta técnica es la norma ISO 6579-1 del año 2017 y en definitiva, para no volverles a leer lo que dice la placa ni lo que ustedes ya tienen escrito, es hacerles acordar de que aquí la solución madre parte de 25 gramos de la muestra con 120 mililitros de agua en peptón estéril, incubando a 37 grados durante 12 a 24 horas. También podemos utilizar esos 25 gramos de muestra en 225 mililitros de solución ya preparada de preenriquecimiento o caldo lactosado que se utiliza normalmente para empezar con la marcha de salmonela. Y lo incubamos 37 grados durante 12 a 24 horas. El enriquecimiento ya utilizamos un medio líquido selectivo que utilizamos de esta muestra madre, digamos 10 mililitros, en 100 mililitros de caldo tetrationato o selenitocistina y volvemos a incubar 37 grados y a 43 durante 24 horas. De aquí, con una ansa de siembra, pasamos de este caldo a placas de agar SS o agares Salmonella shigella. También podemos utilizar agar XLD, incubando 37 grados, 37 grados durante 24 horas. Las sospechosas las repicamos en agar Kliger durante otras 24 horas a 37 grados. O del agar SS pasamos a manitol incubando 37 grados también. Las colonias son típicas amarillentas y bueno, después podemos pasar al agar urea o directamente hacer una tipificación bacteriana bioquímica como vamos a ver más tarde. Y hemos querido dejar Listeria para el último, para su análisis más en detalle, porque la tomamos un poco como ejemplo de control de patógenos. Si bien hemos dado las marchas y las formas para cada uno de los patógenos que podemos encontrar y después ampliaremos con la flora micótica total cuando veamos el programa de monitoreo ambiental para el aire, queremos con Listeria dar un ejemplo de cómo es uno de los patógenos, si no el peor, que podemos tener el desagrado de conocer dentro de la industria de los alimentos. Porque es muy difícil eliminarla, porque es tremendamente difícil de combatirla y porque no se cansa de dar positivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hacer las cosas con mucho detalle para evitarse problemas. Es tremendamente ubicuitoria, está en cualquier lado, en los lugares menos pensados, se adapta a desinfectantes, es tremendamente persistente y tiene la hermosa capacidad de provocar o producir esos biofilms, biopelículas o biocapas,
que favorecen, además de su supervivencia y la proliferación, sobre todo la industria láctea y la industria cárnica son tremendamente afectadas por este patógeno. Además, como ya vimos, cuando tratamos listeriosis como ETA bacteriana, bueno, acá la vamos a ver desde el punto de vista del monitoreo ambiental. Está ampliamente difundida y además la materia prima conlleva muchas veces a la industria esa carga potencial de listeria. ¿Dónde la encontramos con mayor frecuencia? En los resumideros, en las estructuras elevadas, en las zonas ocultas, donde es difícil llegar con la limpieza y donde se acumula suciedad o no se llega o no se limpia bien, como les pongo en el final, aparece listeria. No tengan ninguna duda al respecto. Acá en esta placa tenemos un ejemplo de una fotomicrografía de 7 días, una semana, en donde sobre acero inoxidable se forma a 20 grados centígrados una monocapa de biopelícula de listeria. Entonces es tremendamente importante porque estas biopelículas, recordemos que resisten a condiciones adversas de desecación, de calor, de desinfectantes y por lo tanto protegen a la listeria de todas estas cuestiones. Por lo tanto, se desarrolla tranquilamente y progresa. Volvemos a recordar que la formación de ese biofilm, de esa biocapa, es tremendamente rápida. Fíjense estas fotografías, microfotografías o fotomicrografías, como más les guste llamarlas. Está bien dicho de las dos maneras. La progresión que tienen desde la letra A mayúscula a la C mayúscula. Es a las 6 horas la fotomicrografía A, 2 días la B y 7 días, una semana la C. Todas en acero inoxidable, en superficies de acero inoxidable. Con lo cual tenemos que pensar que se adhiere a cualquier superficie. En 20 minutos ya está adherida, comenzando a generar este material extracelular en una hora que tiene propiedades, como dijimos, de repeler el agua. Y en 24 horas, sobre una superficie vidriada, ya se comprobó que había formado un biofilm o una biopelícula de 2 capas de células. Quiere decir que es tremendamente importante el control que nosotros hagamos y el seguimiento de los lugares que nos den positivos. Los microorganismos que se formen en esa capa de biopelícula son entre 10 y 1000 veces más resistentes a los desinfectantes que los microorganismos planctónicos. Es decir, los planctónicos de plancton son los que se van adhiriendo a esa matriz que forma el biofilm. Pero esa matriz primaria, digamos, es la más resistente y la que provoca la adherencia de todo lo que viene después. Esto se debe a que Listeria se adapta, es tolerante al desinfectante, expuesta a concentraciones subletales no tiene ningún problema. Hay una dificultad en el acceso de esa sustancia biocida al interior del biofilm por difusión. Y la resistencia también puede ser debida a todas esas sustancias EPS o de nitrilcelulosa que forman esa estructura en donde el nicho bacteriano va a desarrollarse. Por eso es tan peligrosa su aparición. Por eso es que en las plantas que procesan alimentos, Listeria monocytogenes, una vez que aparece, se establece y puede persistir durante años, aunque no lo crean. Además, vamos a tener lo que llamamos cepas esporádicas, que normalmente se destruyen por procesos habituales de limpieza y de desinfección, y las cepas persistentes,
que no es posible eliminarlas tan fácilmente, durando inclusive años. Y como para muestra basta un botón, acá tenemos una tabla que produjo USDA, el servicio de Estados Unidos, con la FDA, luego de haber hecho una evaluación de estos estudios. Esta información, si mal no recuerdo, es del año 2010, en donde se determinó que había plantas, fíjense ustedes, en donde fabricaban sobre todo helados y productos de quesería, en donde había una persistencia de 7 años de Listeria monocytogenes. Luego tenemos las plantas de procesamiento cárnico con 4 años, 2 años, 3 meses, 16 meses, un año, es decir, donde ustedes encuentran un positivo a Listeria monocytogenes, bueno, van a tener que emplear todos los métodos racionales e irracionales que puedan tener a la mano para poder mitigar y anular la presencia de este germen, porque realmente, como les dije antes, es un verdadero quebradero de cabeza para la industria alimenticia en su conjunto. Y por supuesto que nada pasa por milagro, porque la persistencia de la cepa no es innata de la bacteria. O sea, no podemos pretender que la bacteria ya nace persistente, ¿no? Esto se determina por factores de supervivencia que son higiene deficiente, no durante un día, sino durante varios años, factores ambientales como temperatura, humedad, nutrientes, la capacidad que tenga para formar biopelículas y su tolerancia o adaptación a los distintos desinfectantes. Por eso conviene rotar los desinfectantes, utilizar 2 o 3 distintos de tal forma de que las cepas no se acostumbren y sea como eliminar una plaga, ni más ni menos. Y acá tenemos un poco expresado en un flujograma lo que puede ocurrir con lo que habíamos hablado. Por ejemplo, tener una limpieza insuficiente o deficiente, o que no llega al lugar donde nosotros queremos llegar. Esto nos da, por supuesto, restos de suciedad orgánica que van quedando, que se van acumulando, y que a lo mejor no lo vemos, no los podemos detectar. Por supuesto, esto conlleva que el desinfectante en ese lugar quede inactivado, no actúe. Por ende, esto nos va a desarrollar una matriz con células supervivientes. A su vez, se va a formar una biopelícula con esas células persistentes, van a crecer, se va a ir diseminando por toda la línea, o por toda la cañería, o por toda la tubería, recontaminando las superficies y en definitiva contaminando el alimento. No es que esto va a pasar siempre así, pero tiende a ocurrir así cuando las condiciones se van concatenando, es decir, se van sumando improlijidades y pequeñas no conformidades que por lo general no se toman a tiempo o no se ven o no se quieren ver. Y por supuesto que todos los problemas, aunque parezcan insolubles, tienen su solución, pero hay que trabajar en ello. Si tenemos una cepa persistente con enorme potencial para infectar nuestros alimentos, sobre todo los que van a ser para consumo inmediato o listos para consumo, bueno, tenemos que aplicar técnicas de shock, porque evidentemente va a ser difícil mitigar y erradicar esa contaminación persistente, pero no es imposible. Lo que pasa es que tiene que haber medidas correctoras estructurales de fondo para que las cosas puedan funcionar bien, porque si no, cada vez se va a ir extendiendo más el problema. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué pautas generales tengo para controlar esta famosa listeria? Bueno, primero, aislar la zona
que tenga una positividad persistente. El diseño higiénico-sanitario de la zona tiene que ser tal que me permita esa limpiabilidad que hablábamos al comienzo del módulo. Además, tengo que hacer una limpieza a conciencia y, si es posible, repetirla, igual que la desinfección. En el mismo tiempo, en el mismo momento, hacerla por duplicado con esa zona aislada y finalmente evaluar la eficacia de esa limpieza más desinfección que apliqué. Bueno, de esta forma vamos a tratar de ir mitigando el problema hasta que desaparezca. Pero ya les digo, tiene que ser una actitud enérgica y comprometida. Otras cosas que pueden ayudar: el control de accesos, el refuerzo de las barreras sanitarias alrededor de toda esta zona peligrosa para evitar llevar listeria o cualquier otro patógeno de zonas sucias a zonas limpias, evitar la contaminación cruzada por medio de zorras o carros con utensilios, con el vestuario, tratar de no mezclar, como dijimos, los colores, cambiarse de ropa cada vez que uno pasa de una zona problemática a otra que está limpia, etcétera. Hay pequeñas cosas, pequeñas actitudes que pueden llegar a cambiar una historia. Asimismo, si no tenemos en cuenta estos pequeños detalles, seguramente van a transformarse en un gran problema en un corto futuro. Otras cuestiones que hacen a la ayuda a memoria: la eficacia biocida que tengan los desinfectantes que utilizamos. Listeria no se comporta de modo diferente a otras bacterias, no es el Superman de las bacterias. Es fácil, entre comillas, de eliminar, salvo cuando se hace persistente. Debemos rotar los desinfectantes, debemos aplicar la desinfección, como dijimos, sobre superficies que estén bien limpias. Y además es conveniente una desinfección intermedia, de secado rápido, para evitar contaminaciones cruzadas durante la producción. ¿Cómo hacemos para la frecuencia de esa toma? Bueno, obviamente que el área de control de patógenos primarios, donde está el alimento en crudo, podríamos decir, donde se procesa, toda esa zona va a ser factible y obligatoriamente va a ser muestreada siempre, porque es el área primaria en el cual el patógeno puede entrar en contacto con alimentos y tener un verdadero problema. Entonces, siempre va a estar dentro de nuestra rutina. Y se irá degradando ese porcentaje de toma de muestra a medida que la zona sea ya menos peligrosa con respecto a la contaminación, porque en esas mismas ya no hay una elaboración directa del alimento, como por ejemplo, como vemos aquí, las áreas de transición, en menor medida las áreas básicas en donde observamos las buenas prácticas de manufactura, y finalmente las áreas de oficina, donde no se elaboran alimentos, los baños y otro tipo de áreas en donde no tengan una función directa con la producción. Entonces, esa frecuencia va en degradé con respecto a la importancia que tenga el alimento con el contacto directo con zonas que pueden y deben ser monitoreadas para saber si la limpieza y la desinfección que nosotros ejercemos en definitiva dan el resultado que queremos esperar. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir de la frecuencia de los muestreos? El programa de muestreos debe establecerse en función de las características del alimento listo para consumir, según favorezca o no la multiplicación de microorganismos, el tipo de elaboración,
si se destruye o no el agente, la posibilidad o no de recontaminación, etc. Se debe tener en consideración el estado de higiene general de la planta, los antecedentes de la presencia de microorganismos en el ambiente y demás. Los fabricantes de alimentos listos para consumo deben tener en cuenta el posible riesgo para los consumidores en el caso de productos que estén en línea de frío para la potencial contaminación de Listeria monocytogenes. Por ejemplo, la necesidad de un programa de monitoreo ambiental es mayor para los alimentos listos para el consumo que favorecen el desarrollo de este microorganismo y no serán sometidos a ningún tratamiento posterior al envasado previo al consumo. El monitoreo evalúa el ambiente al que se exponen los alimentos listos para el consumo antes de su envasado final. Como señalamos, la recontaminación ha sido una causa de muchos casos de brotes endémicos de listeria. En el año 2019, no nos olvidemos, el caso en Andalucía, creo que fue por septiembre del 2019, de esa carne mechada que produjo varias víctimas fatales. La frecuencia del muestreo ambiental se basa en el tipo de producto obtenido y en el proceso. En general, se deben generar inicialmente mediante muestreos intensivos suficientes datos para disponer de información detallada de la planta. Con estos datos se podrá luego definir la frecuencia por sector o zona, los días y hora, que serán al azar para reflejar las variaciones propias de la planta. Ahora bien, los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo vamos a tener varios tipos, como dijimos, por hisopado, métodos destructivos, placas de Rodak, petrifilm, esponjas de poliuretano, bioluminiscencia y residuos de proteínas. En general es común el uso de esponjas, comerciales o no, como el uso de hisopos en superficies más pequeñas. Las placas de Rodak o de contacto solo permiten, como dijimos, hacer recuentos en superficies no porosas, superficies lisas, que no tengan el recuento superior a 100 unidades de formadoras de colonia por centímetro cuadrado. El método de hisopo es posible cuando todo tipo de superficie, sin importar el valor, a hallar del recuento, porque tomamos la muestra que necesitemos. Con los hisopos, la superficie a muestrar no será mayor o no debe ser mayor a 100 centímetros cuadrados, ni tampoco inferior para poder hacer una técnica decimal. El método de esponja, sin embargo, es usado para superficies que son mayores a esos 100 centímetros cuadrados, por una cuestión de lógica en la superficie de uno y otro método, ¿verdad? Incluso en ocasiones puede esponjarse superficies del orden del metro cuadrado. Por ejemplo, cuando queremos ver la media res de cualquier animal de faena, utilizamos este método. Los resultados, como dijimos, se expresan en unidades formadoras de colonia y en el caso de microorganismos patógenos, como presentes o ausentes en superficie muestrada. Por el contrario, algunas circunstancias se muestrean, por ejemplo, juntas y canillas, y ya no tenemos definida la superficie, pero lo que queremos ver ahí si está presente o ausente. En este caso es conviene usar esponjas de poliuretano, asegurándose que el papel esté libre de sustancias inhibitorias. En desagües es posible usar tampones, gasas, hisopos de Moore, sobre todo para investigar salmonela, listeria y vibrio. Como dijimos, es importante a veces los desagües, donde nos encontramos con casos muy interesantes. Sobre todo he visto bibliografía que habla de desagües de hospitales donde después tenemos infecciones intrahospitalarias y no sabemos de dónde pueden venir. Sobre todo a veces también, aunque parezca raro,
se puede requerir mostrar el polvo de barridos de pisos, polvo de aspiradoras. A veces se han obtenido polvo de barrido de quirófano, se han obtenido cepas de salmonela, sobre todo en estudios hechos acá en Argentina. Cuando se buscan microorganismos patógenos o indicadores de patógenos, el muestreo de varias superficies puede juntarse para analizar las muestras en formas de pool, por ejemplo, reuniendo 5 a 10 esponjas por muestra. Y en los muestreos tenemos, por supuesto, 3 tipos que son bien diferenciados. Uno es el ambiental de rutina, para saber qué es lo que estamos buscando, en dónde lo estamos buscando. Obviamente que si estamos analizando zona 1 va a ser por lo general un monitoreo ambiental de rutina semanal que nos dé la calidad microbiológica de toda nuestra línea de producción en esa zona 1. Además tenemos muestreos o monitoreos investigacionales, que se llama, que es identificar puntos de peligro desde el punto de vista microbiano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nos llegan visitas de inspecciones o de auditorías, entonces hay más cantidad de gente transitando por zonas que quizás son peligrosas, zonas 1 sobre todo. Entonces nosotros necesitamos verificar, una vez que se fue la inspección o la auditoría, que las condiciones sigan siendo aptas. Entonces podemos establecer un monitoreo de investigación a ver qué pasó, si se cumplieron con las normas de higiene, de cuidado y demás. Y por último está ese monitoreo de sanitización, que es verificar esa limpieza y esa desinfección sobre la línea de producción o sobre la zona tal o cual. Además, yo incluiría una cuarta, que es la de mitigación, es decir, cuando se dan casos positivos, el seguimiento que nosotros vamos a hacer de esa zona, de ese lugar, de ese nicho específico que hemos descubierto. Acá le mostramos, por ejemplo, los métodos de referencia que tenemos para investigación de salmonela, las normas ISO correspondientes. La 6579 es para salmonela, la 11290-1 para listeria monocitógenes, la 6888, 1, 2 y 3, todas de ISO para estafilococos aureus coagulasa positiva. Para recuento total de aerobios mesófilos, la 4833, la 21528-2 para enterobacterias y la 4832 de ISO para recuento de coliformes. Por otro lado, les mostramos un pequeño cuadro con el nivel de riesgo y la descripción de las superficies correspondientes. Por ejemplo, para tener en cuenta, un nivel de riesgo alto van a ser las superficies que obviamente están en contacto con el alimento. Mesas, cintas transportadoras, recipientes, contenedores, tanques de escaldado, zorras, guantes, delantales, etc. Las estructuras suspendidas que pueden llegar a gotear sobre el alimento o superficies de contacto. Muy importante tener en cuenta esto, sobre todo si estamos en un ambiente de alta humedad, de alta condensación, de cambios de temperatura importantes. Nivel de riesgo medio: las tapaderas, las superficies externas, equipos, conducciones, y bajo, los suelos, paredes, los techos y las puertas, siempre que no estén cercanas o muy cercanas a lo que es una línea con alimentos crudos, obviamente. Siguiendo con el cuadro anterior, acá tenemos, por ejemplo, distintos puntos de control versus amenaza para la calidad y la zona respectiva que podemos investigar. Por ejemplo, tenemos en zona 1 un punto ciego en tuberías.
en donde la falta de flujo turbulento puede conducir a acumulación y crecimiento de bacterias y levaduras que causen descomposición en el producto que por allí circula. Por ejemplo, en las bandas transportadoras, esto está indicado como zona 1 más, porque hay bandas transportadoras que están en contacto directo con el alimento y otras que por debajo tienen rodillos huecos, soldaduras, microfisuras, rociado excesivo durante el saneamiento que contribuyan a lo mejor a una contaminación cruzada. Es una amenaza para la calidad. En la zona 2 podemos tener, por ejemplo, depósitos de agua en zonas de refrigeración que llevan paralelamente un desarrollo de biopelículas que contribuyen a contaminaciones posteriores, a los procesamientos de productos llenados en caliente, etc. Las aspas de los ventiladores y las salidas de aire en zona 3 con acumulaciones de esporas y hongos, partículas de polvo que conducen a la circulación a través de corrientes de aire y llegan al entorno de la producción. Por eso es importante, como vamos a ver después, el muestreo del aire ambiental, el monitoreo del aire ambiental. Y por último, en la zona 3 también sellos o juntas de refrigeradores, burletes, que por lo general son sitios de refugio que se asocian con el moho o el hongo que junta la maquinaria, que si no la vemos es muy difícil de limpiar. Por eso estos burletes deben ser tratados con agentes clorados como para evitar cualquier contaminación de flora micótica total. Bueno, y acá tienen un cuadro muy interesante que también está en el manual de teoría, que es un poco una guía de la frecuencia de muestreo de las distintas alternativas de plantas de alimentos clasificadas por USDA en Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, nos ponen la alternativa 1, que es aquel alimento, como vemos abajo en la leyenda, tratamiento luego de un proceso letal, PLT, que es un proceso que se utiliza para reducir o eliminar la histeria, pasteurización además, y AMAP, que es agente o proceso antimicrobiano, que son procesos que se utilizan para limitar o suprimir la proliferación de listeria en el producto. Si nosotros tenemos una planta que utiliza esas alternativas, la frecuencia mínima de producción de las pruebas de superficie en contacto con alimentos, recolectando 3 a 5 muestras por línea, se hacen 2 veces por año por línea cada 6 meses. Esto es una, como les digo, siempre es una idea aproximada de un promedio que puede estar estableciendo el USDA en Estados Unidos. Cada uno tiene una realidad distinta dentro de su fábrica, dentro de su sistema productivo, dentro de su país, etc. Por lo tanto, esto lo toma como lo debe tomar de un organismo oficial y lo adecúa a lo que históricamente y estadísticamente va llevando la política de la empresa en donde cada uno está. Hay cuestiones que tendrán que estar relacionadas y que nosotros a lo mejor pensamos que vamos a estar igual. Hay otras veces que vamos a tener mucha más frecuencia o mayor frecuencia de toma de muestras, otras veces no. Vamos a tener mayor carga de positivos o no. Vamos a tener alternativas distintas porque no vamos a tener todos estos tratamientos que nos habla abajo. O sea, como les digo, es una idea promedio aproximada de lo que se debería hacer. Por eso dice frecuencia mínima.
Ustedes cada uno lo van a adecuar a su entorno y a su realidad y a su presupuesto, que también es importante recalcar. También es importante, no es un tema menor, no es un tema que es insoslayable, el control de los patógenos, pero además el control y la verificación de los alérgenos o alergenos que, según la última modificación del año 2020 del Codex Alimentarius, ya está previsto que la industria tome conciencia sobre estos problemas. Cada país adecúa su normativa, de hecho la República Argentina ya la tiene desde hace mucho, con respecto a la obligada declaración de alérgenos que pueden hacerle la vida difícil a muchas personas que son alérgicas, incluso provocándoles la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado. En el año 2022 la FDA, como dice aquí, estimó aproximadamente el 2% de los adultos y el 5% de lactantes y niños en Estados Unidos sufren cada año cuadros de alergias alimentarias que pueden ir desde una simple molestia hasta, como les digo, ocasionarles la muerte. En dicho año, alrededor de 30.000 personas requirieron tratamientos en distintas salas de emergencia y 150 murieron debido a reacciones alérgicas de los alimentos. Sería interesante investigar en los países en donde cada uno vive cómo es la estadística con respecto a estas alergias alimentarias. Es así que cada industria alimenticia debe realizar pruebas de alérgenos en sus fábricas, en sus factorías. Se utiliza un enfoque de reconocimiento objetivo para detectar proteínas dentro del alimento alergénico. Son pruebas que identifican y cuantifican la cantidad de alimento alergénico que puede estar presente en una muestra. Por ejemplo, plantas que producen helado de mantequilla de maní y helado de vainilla deberán asegurarse que el helado de mantequilla de maní se elimine por completo del equipo de fabricación. Es decir, ahí tenemos casos de contaminaciones cruzadas de alérgenos, por ejemplo. Y lo que más se utiliza es los dispositivos de flujo lateral y el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas o prueba ELISA, enzimo inmunoensayo, que son una cuantificación de proteínas del maní utilizando anticuerpos contra esa proteína purificada. De esa forma nosotros descubrimos qué presencia de alérgeno específico tenemos dentro del alimento. En esta placa mostramos, por ejemplo, los diferentes formas, como así medíamos, por ejemplo, presencia de proteínas o de NADH o NADPH. Bueno, también podemos medir, por ejemplo, en leches, presencias de lactosa, presencias de maní, presencia de gluten, es decir, hay distintas técnicas de screening rápidas como para determinar si ese alimento es positivo o negativo a tal o cual alérgeno. De descubrirse la posibilidad de esa positividad, bueno, habrá que suspender la línea de producción o ver de qué manera podemos interferir en ese alérgeno que estamos produciendo. Ahora vamos a empezar a ver cómo gestionamos los casos positivos que descubrimos en nuestra planta de alimentos con respecto a los patógenos que estamos investigando. En todos los casos donde aparezcan positivos a la investigación de patógeno, la autoridad competente va a requerir al operador de esa industria, al director, gerente o a la cabeza que esté en ese momento llevando adelante esa planta de alimentos, que investigue internamente la causa de contaminación para garantizar que
se cumpla con el criterio microbiológico del producto. Por supuesto, sí o sí serán necesarias medidas correctoras o correctivas para evitar repeticiones de esa no conformidad. En caso de desacuerdo de el operador de la planta con el muestreo oficial, este último siempre tendrá derecho y lo hará saber con un segundo examen pericial. Los establecimientos que produzcan estos alimentos listos para consumo, cuyo análisis de peligro haya determinado que plantean o que es susceptible de plantear riesgo para Listeria monocytogenes, contemplará medidas de control para dicho riesgo y en el caso que tengan que tomarlas ante no conformidades, serán registradas debidamente. Si estas segundas muestras de control del operador confirman los criterios de seguridad que han sido incumplidos o la contaminación de la listeria como estaba en la primera muestra, bueno, ya el operador de la planta deberá aplicar acciones que obviamente registrará y recogerá en su sistema de gestión de seguridad alimentaria, como por ejemplo, identificar el producto que está contaminado, retirarlo, hacer un recall, estudiar las causas, poner en marcha acciones correctivas y restablecer las condiciones que garanticen la seguridad de futuros productos. Y por supuesto, todos los equipos que han intervenido en esta producción problemática, positiva, patógena, deberán ser desarmados completamente, desmontados y sanitizados de la mejor forma. Obviamente, como ya dijimos, debe ser hecho a conciencia de una manera agresiva y, en definitiva, ¿cómo vamos a controlar? Volviendo a sacar una nueva muestra y detectando si hay o no ausencia de este patógeno que se venía manifestando. Si es así, el equipo no hay duda que debe ser cambiado o modificado. Por último, vamos a dar un pantallazo de lo que es un programa de monitoreo ambiental del aire, del ambiente. Nosotros nos estamos refiriendo ahora, hasta este momento, a la investigación en una planta productora de alimentos de todas las zonas que tengan que ver o que estén en contacto directo con el alimento hacia las zonas menos problemáticas como ser la 3, la 4, etc. Ahora nos vamos a enfocar en el aire del ambiente, que también está contaminado, que también puede ser vector de una contaminación, como ya lo vamos a estudiar. Quienes somos alérgicos a, a cosas que flotan en el ambiente y no podemos ver, por ejemplo el polen, por ejemplo eh, pelos de animales domésticos, por ejemplo mohos y bacterias, etcétera, 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 sabemos que cuando hay cambios de temperatura o cambios de tiempo y demás, nuestros ojos se inflaman, nuestra nariz empieza a gotear, empezamos a estornudar, estamos congestionados. Bueno, a lo largo de nuestra vida respiramos cerca de 500 millones de litros de aire, muchos de los cuales van a contener, aparte de polvo, gotas de humedad, van a contener microorganismos, van a hacer transporte de virus, polen, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo al ambiente, de acuerdo a la zona donde estemos y de acuerdo a cómo está tratado ese aire ambiental, va a ser la carga que lleve de impurezas. El nivel puede controlarse mediante
Grado de humedad, por ejemplo, hay zonas en una planta de procesamiento de alimentos que tiene una humedad continua, regulada, una temperatura continua y regulada, una filtración de aire, un procedimiento que hace que el aire esté a presión positiva con mucho más presión dentro de esa zona, por ejemplo zona 1, que el exterior, como ya hemos visto, etcétera. Una gran solución para estos problemas fue el invento, el desarrollo de los filtros para aire de fibra de vidrio o de alta eficacia, llamados filtros EPA o GEPA, que justamente se utilizan en ambientes cerrados para controlar microorganismos. Por ejemplo, la industria farmacéutica, por ejemplo, en los quirófanos hay plantas de alimentos con un procesamiento especial que pueden llegar a tener equipos provistos de estos filtros y como vemos en la imagen hay una placa que cultiva flora micótica total del ambiente exterior versus una testigo que obviamente no tiene nada y una pasada por filtro EPA o GEPA en donde solamente ha desarrollado una colonia de moho. Fíjense ustedes la eficiencia y la eficacia que tienen estos filtros para justamente tratar de brindar un aire libre de cualquier tipo de contaminación. Ahora bien, ¿cómo hacemos un monitoreo ambiental de ese aire que nos rodea? Muy bien, muy simple. Hay métodos que se llaman activos o volumétricos que utilizan dispositivos para tomar volúmenes definidos de aire. Por ejemplo, 1 litro de aire a presión positiva, a presión activa, y va a descargar este aire en una zona determinada. Nos paramos con este equipo, lo ponemos a funcionar, se llama centrífugo de Reuter, hace impactar sobre una placa de agar a través de una turbina, como dijimos, una determinada cantidad de aire, 1 litro por lo general, es portátil, funciona con baterías y esta placa luego se cultiva por 24 horas y determina unidades formadoras de colonia que se presentan en el mismo. Obviamente que para bacterias va a ser 24 horas y hasta 5 días para hongos y levaduras, como ya vamos a ver más adelante. Otra forma, quizás la más empleada, es el monitoreo pasivo o por sedimentación en placa de Petri. En este caso, los microorganismos se llevan a la superficie a través de un medio sólido por corrientes de aire presentes en el área. Nosotros podemos dejar la placa abierta por un determinado tiempo que por lo general va entre 1 a 4 horas, expuesta al ambiente, por ejemplo en la zona 1, en determinados lugares o en zona 2, eso ya cada uno hace la verificación de acuerdo a lo que corresponde y se incuban de 24 a 48 horas para bacterias y si tomamos agar para recuento de flora micótica total es hasta 5 días. Aerobios mesófilos entre 30 a 35 grados y 25 a 27 grados para hongos y levaduras. Y de esta forma, las unidades formadoras de colonia nos da por tiempo de exposición, es decir, nosotros tenemos una determinada cantidad que ha desarrollado en 4 horas de exposición, en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, etc. Pero de esta manera tenemos una idea aproximada de qué contaminación tenemos y qué carga de contaminante tenemos en el aire que nos rodea. La flora micótica total se basa en la norma ISO 21527-2 del 2008
La siembra de las placas de recuento se lleva a cabo en masa eh, por, por espátula de Drygalski. Eh, Más o menos son un mililitro de dilución, uno en 10 y uno en 100, en sendas placas de Petri, que se va a añadir luego el agar IGC con cloranfenicol a razón de 20 mililitros por placa. Obviamente que este agar, como dijimos, debe estar a 45 a 47 grados centígrados para no quemar el inóculo y sin invertir la placa, es importante esto, se incuban a 24 grados durante 4 a 5 días. El recuento lo realizamos en placas que presenten con crecimientos de hasta 50 colonias. ¿Por qué decimos sin invertir? Normalmente el cultivo cuando se realiza en una placa de Petri se invierte para que la humedad que se produce la condensación quede en la placa, el cristal de abajo, la tapa de la placa. En hongos y levaduras no, porque si hay producción de esporas, cuando nosotros realizamos el recuento y damos vuelta a la placa, esas esporas caen y resiembran el medio. Entonces, como tiene que hacerse durante 4 a 5 días el potencial recuento y la incubación, la placa no se debe invertir. Obviamente que además está decir que todo el crecimiento fúngico se caracteriza por su aspecto algodonoso a cremoso. Acá les dejo esta imagen en donde representamos una placa para investigación de mohos y levaduras siguiendo la norma ISO 21527-2 del año 2008. Por supuesto que estas marchas se tienen que respetar, sobre todo en la temperatura de incubación y los días, que ya les digo, para mohos y levaduras puede llegar hasta una semana. En esta otra placa les dejo la ISO 4833-1 del año 2013, que ya la habíamos nombrado cuando hacíamos el recuento de patógenos a principios de este módulo, pero bueno, está la imagen del desarrollo en una de estas placas de agar para recuento en placa y la incubación, como les dije, es a 30 grados centígrados durante aproximadamente 72 horas. También es importante, sobre todo en las industrias lácteas e industrias cárnicas, el recuento de Lactobacillus mesófilos. Los lactobacilos son también bastante complicados de manejar porque nos dan un gran deterioro, sobre todo los ácidos lácticos, en el producto que estamos procesando, más tratándose de lácteos que de carnes. La norma que lo regula es la ISO 15214 de 1998, confirmada en 2021. Y en otro cuadro que tomamos de la FDA y del USDA de Estados Unidos, nos habla que, por ejemplo, en un sector de actividad que sea de pastelería industrial, en donde haya una sala de enfriamiento, se deben muestrear, por ejemplo, volúmenes de 500 a 1000 litros. Y hay que investigar sobre todo la flora micótica total y la recomendación es hasta 50 unidades formadoras de colonia cada metro cúbico o cada litro de aire. En la parte de quesería, en la fabricación, 50 a 100 litros,
hasta 1000 unidades formadoras de colonia por metro cúbico, también de flora micótica total. No olvidemos que los quesos son prácticamente en base a hongos. En la parte de secadero, 100 a 250 litros de volumen muestreado, hasta 200 unidades formadoras de colonia por metro cúbico, también hongos y levaduras. En carnes, en la sala blanca o sala limpia, se deben muestrear mínimo 1000 litros de aire, y la recomendación es que la flora total, ya sea lactobacillus más aerobios mesófilos más flora micótica total, deben ser menor a 10 por metro cúbico. Quiere decir, esta es una zona 1, tremendamente importante que el aire esté filtrado y sea lo más acorde posible a la higiene del producto. Por último, en la zona de secadero de una fábrica de embutidos se muestrean entre 50 a 100 litros, y la recomendación es hasta 1000 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de flora total y fúngica.